Vamos entonces al libro de Romanos. Libro de Romanos, el capítulo 10. Y hoy concluiremos en los versículos 16 al 21. Romanos, capítulo 10, versículos 16 al 21. Y dice así: Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Pueden tomar asiento. A lo largo de la carta de Romanos, el apóstol Pablo ha ido tocando temas fundamentales de nuestra fe cristiana. Uno de los temas más importantes que Pablo ha tocado es que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por gracia. Y no solamente por gracia, sino que hay un conducto, que es la fe. Y no solamente fe, sino que hay un objeto de la fe, que es Cristo. Nosotros llegamos la semana pasada y expusimos un texto muy importante, un texto sobre la necesidad de predicar el Evangelio, un texto sobre la necesidad de compartir las buenas nuevas de salvación, un texto sobre la necesidad de llevar el mensaje, como decía el pastor Marcos anteriormente, de Jesucristo y de Dios a todas las personas. Un texto donde el apóstol Pablo nos desafiaba diciendo: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si nadie les envía? Fuimos desafiados a llevar el mensaje de Dios, queriendo buscar que esas personas tuvieran fe y pusieran su fe solamente en Jesús. De la misma manera que cantábamos esta mañana: solo en Jesús está mi fe. Solo en Jesús está mi fe. Y de eso vamos a hablar hoy, de la fe, pero no de cualquier fe, sino de la fe que salva. Porque, hermano, fe es un concepto muy abstracto hoy en día. Porque yo podría decir, como el título del sermón que hemos puesto hoy: los milagros no producen fe. Pero los milagros realmente sí pueden llegar a traer cierta fe a una persona. Hay mucha gente que sigue siendo católica porque hizo una promesa o un ritual, hizo una procesión o hizo una caminata larga hasta Santiago y algo sucedió que trajo todavía una fe más fuerte en sus creencias. Hay, como siempre diré, personas que son traficantes de drogas con la cara de Jesús tatuada en el pecho. Tienen fe. Hay personas que están en las prisiones, asesinos, sicarios, ladrones, prostitutas, que si tú le preguntas: ¿crees en Dios?, te lo van a decir que sí. Y van a tener incluso cruces colgadas en su pecho en collares. Y van a tener algunos hasta versículos tatuados en su piel. La fe es algo muy abstracto si solo hablamos de una creencia. Porque en el fondo todo el mundo tiene una creencia. Los católicos tienen fe. Los mormones tienen fe. Los judíos tienen fe. Los musulmanes tienen fe. Los cristianos evangélicos tenemos fe. Hasta los ateos tienen fe. Quizá no la misma fe que nosotros, pero tienen creencias en otras cosas. La fe no deja de ser ¿el qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros no queremos hablar de una fe cualquiera, sino de la fe que salva. Cuando decimos que somos salvos por gracia mediante la fe, esa fe por la que, a través de la cual somos salvos por la gracia de Dios, no es una fe cualquiera, es una fe salvadora.
Y eso es lo que yo quiero enseñar hoy. Que ver cosas y ver milagros no salva. Que tener experiencias con Dios no salva. Que haber vivido cosas con Dios no salva. La prueba más evidente es que tenemos relatos donde muchos se pondrán delante de Jesús diciendo, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera milagros, experiencia. En tu nombre sané enfermos, experiencia. En tu nombre expulsé demonios, experiencia. Experiencia y experiencia. Y al final el Señor les dice, apartaos de mí, yo no os conozco. Nunca os he conocido. No sé quiénes sois. No sois mis hijos. Hermano, tener experiencias no es garantía de salvación. El mayor engaño de las falsas iglesias de hoy es conquistar a la gente por cosas que ven. ¿Qué hacen en estas campañas grandes de sanidad y milagros que promueven hombres como Cash Luna o Guillermo Maldonado o tantos otros falsos profetas? Conquistar y atraer a la gente mostrándole cosas que quieren ver. La palabra está brillando por su ausencia. La exposición de las escrituras no es fiel, es corta y es breve. Pero hay grandes milagros sucediendo en esas campañas. Y la gente relaciona que ese hombre ore y haya milagros con que ese hombre es respaldado por Dios. Hermano, grábate esto en tu cabeza. El diablo también hace milagros. El diablo también tiene poder. El diablo es un ser espiritual. No es un ser humano y físico, es un ser celestial, un ser espiritual, con poder y no con poco, con mucho poder. Y él puede sanar. Y él puede abrir puertas de trabajo. Y él puede proveerte dinero si dejas millonadas en el altar, si sabe que así te enganchará a la codicia. El diablo hace milagros. El diablo prospera, ¿sabían? El diablo bendice. Si así sabe que te va a tener en una mentira. Nuestra fe no puede estar basada por cosas que vemos. Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Desechad cualquier iglesia y desechad cualquier pastor si lo que predica no es la palabra, aunque cuando haga cosas lluevan milagros del cielo. Si vas a un culto y has visto gente caer al suelo, has visto un cojo levantarse, has visto un mudo hablar y un ciego ver, pero lo que se predicó no es fiel a la palabra, sal corriendo de ese lugar. Los hechiceros y las brujas también hacen milagros. Y solo lo vas a creer porque Él dice que lo hace en nombre de Dios. El pueblo no se pierde por falta de milagros. El pueblo no se pierde por falta de ver cosas. El pueblo no se pierde por falta de experiencias. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Te voy a ser sincero. La mayoría de personas que siguen esas iglesias suele ser por dos motivos. Número uno, son tan codiciosos como los ladrones que les predican. Buscan esas cosas, buscan el poder, la fama, la gloria y el dinero. Entonces, ¿para allá que van? Número dos, son perezosos para leer. Hermano, ¿quieres que te gobiernen? ¿Quieres que te dominen? Fíate de todo lo que te digan y no busques ni investigues. Gran error de mucha gente en campañas electorales, fiarse solamente de vídeos. En este programa dicen esto, en aquel programa dicen esto, por WhatsApp me mandan eso, en esas noticias dicen eso. Hermano, todos sabemos que las redes sociales, la televisión, los canales están comprados. Y te van a mostrar lo que les da la gana. Ah, es que, mira, es que en esa religión dicen eso y me gusta, en esa iglesia dicen eso y me gusta. Hermano, si tú eres perezoso para leer, vas a vivir totalmente engañado. Hermano, sé perezoso para Facebook. Sé perezoso para YouTube. Sé perezoso para ir al cine. Sé perezoso para ir a la playa. Sé perezoso para pasear. Pero nunca seas perezoso para estudiar las sagradas escrituras. Si hay algo a lo que tenemos que dedicarnos con diligencia es al estudio de la santa palabra de Dios. ¿Cómo sé que el pastor Juan Manuel no me va a engañar? Porque voy a estudiar la palabra y voy a analizar cada uno de sus sermones y voy a ver si todo lo que dice está escrito en la palabra de Dios.
Porque por muy elocuente que parezca y muy criticón que parezca de los falsos profetas, nada te dice que él tampoco sea uno, solo que con otra máscara. ¿Qué pasa? ¿Que porque yo no hablo mucho de dinero ya soy un buen pastor? A lo mejor mi interés es otro. Analiza las Escrituras, estudia las Escrituras, lee tu Biblia cada día y no la leas como quien lee una novela histórica, léela con detalle, estúdiala palabra por palabra para que no seas engañado, y pide a Dios que te la muestre cada día más. Hoy vamos a ver 3 puntos en este sermón. Punto número 1, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Punto número 2, Dios no hace acepción de personas para salvar. Y punto número 3, Dios ha sido y es extremadamente misericordioso con la nación de Israel. Vamos entonces al primer punto y lo vamos a centrar en 2 versículos, versículos 16 y 17. Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En este texto el apóstol Pablo vamos a ver que está usando constantemente palabras ya dichas por los profetas. En este caso Pablo dice, Isaías dijo. No, el Antiguo Testamento dice. Y eso Pablo está citando a los Salmos. Salmo 19, 4, 5. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. El apóstol Pablo nos está diciendo que nadie podrá decir que no ha sabido de Dios, porque por toda la tierra ha salido su voz. Por toda la tierra. La palabra de Dios ha llegado a Latinoamérica, la palabra de Dios está en Corea, está en China, está en Japón, está en Norteamérica, está en Europa, está en Australia, está en Nueva Zelanda, está en cada uno de los continentes de este planeta, porque por toda la tierra ha salido su voz, porque desde los apóstoles que hicieron caso a ese llamado de seréis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, Dios ha ido levantando hombres que no solo se acomodan a su ciudad, sino que han sentido en su corazón el llamado misionero del evangelio y han ido a llevarlo a naciones que no son las suyas. Algunos somos pastores, pero Dios también levanta de vez en cuando buenos misioneros que son capaces de renunciar a la comodidad de su casa, a una patria, a una nación, a una comodidad, a un trabajo estable y salen por el mundo simplemente a vivir de la fe. O a vivir por la fe. Y a llevar el evangelio a rincones del planeta donde tú y yo no iríamos. Porque que te inviten como a mí quizá este diciembre a predicar en Nueva York, en Estados Unidos es sencillo. Es bonito. A ir a predicar a Estados Unidos, ¿quién no quiere? Pero quiero ver la cara que se me queda si me invita a una iglesia en la India. Igual me invento que tengo compromisos. Solamente sabiendo que predicar allí te puede costar la vida. Hermanos, yo no sé lo que pasaría, pero sí que sé que hay hombres valientes, hombres que Dios ha puesto fuego en su corazón por esas naciones y han salido sin temor a la muerte, sabiendo que para ellos morir es ganancia. Y han llevado la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. ¿Qué es lo que dice aquí? Por toda la tierra salió su voz. Nadie va a tener excusa. Tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hijos, nadie va a tener excusa, porque por toda la tierra ha salido la voz de Dios. Por toda la tierra. Y Pablo dice, no habrán excusas porque la voz de Dios ha salido. El problema es que Pablo ahora da un dato, dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Reina Valera dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cristo es Dios. La palabra de Cristo es la palabra de Dios. Y lo que está diciendo Pablo en este caso es que el medio por el cual Dios ha determinado darnos la fe, porque la fe no se tiene desde que nacemos. No, yo nací en una casa o en una cultura ya con fe. Miren, Latinoamérica es un sitio que la fe parece que se tiene de cuna. Ya sean católicos o no practicantes o evangélicos, la mayoría nacen en hogares donde quizá no van a la iglesia, pero son creyentes. Igual que en España es raro encontrar un creyente, en Latinoamérica es raro encontrar un ateo.
Y es la verdad. Bueno, últimamente ya está creciendo el número de gente que se proclama atea en Latinoamérica. Pero cada uno tiene sus creencias. Pero como decimos antes, esas creencias no valen para salvarnos. Decir solamente yo creo en Dios y creo en Dios a mi manera, eso no salva. Dios ha determinado que la fe que salva venga por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y ahora me voy a parar porque eso tiene unos problemas. Problema número 1. Si la fe que salva viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y yo voy a una iglesia donde lo que me da no es palabra de Dios, la fe que yo tengo en esa iglesia no es la fe que salva. Creo que soy salvo, creo que me hablan de Dios, pero si no es la palabra de Dios, aunque haya producido alguna fe en mí, no es la fe que salva. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Segunda cosa, si yo voy a una iglesia donde hay poca palabra, pero hay mucho poder y mucho milagro, y eso ha traído fe en mi corazón, yo puedo tener fe y no ser salvo, porque eso no es la fe que salva. Hermano, ¿por qué tú no puedes ir a las calles a decirle a la gente solamente Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Porque la gente necesita ser salvo, y serán salvos por gracia, y serán salvos mediante la fe, y esa fe va a venir solo por oír la palabra de Dios. Hermano, no estamos en tiempos de poner en Facebook frases motivacionales cristianas. Está lleno internet de motivacionales cristianos, porque Dios tiene lo mejor para ti. No llores y no sufras, que antes de que mueras verás lo grande que Dios te ha prometido. Hermano, estoy cansado. Estoy cansado sobre todo de gente que dice ser creyente y gente que dice proclamar sana doctrina y no paran de poner frases que son pura motivación. Parece que andan deprimidos y en vez del psicólogo recurren a motivacionales cristianos. Oh hermano, te voy a decir una cosa. Número 1, Dios no tiene nada mejor para ti de lo que ya te ha dado. Te ha dado a su Hijo. Y si estás esperando algo mejor es que no valoras a su Hijo. Porque lo mejor que Dios tiene para nosotros no está por venir, ya vino. Hace más de 2000 años. Se llamaba Jesucristo. Y todo lo que nos dé ahora no es nada comparado con lo que Él hizo en aquella cruz, cuando pagó por nuestros pecados. Lo mejor de Dios no está por venir, lo mejor de Dios ya vino. Y gracias a Dios que vino. Así que si viene algo más, gloria a Dios. Y si no viene nada más, gloria a Dios, porque su gracia me basta. Estoy enfermo, si no me cura, ¿qué pasa? Nada. Estoy con cáncer y si me muero, no pasa nada, su gracia basta. Te ha salvado y eso es lo mejor que podía hacer. Si tenemos que vivir de alquiler toda la vida, viviremos. Si tenemos que andar andando toda la vida, andaremos. Si nuestra vida financiera no mejora, no pasa nada, su gracia nos basta. Nos sostiene y es más que suficiente. Nos quiere dar gloria a Dios, no nos quiere dar gloria a Dios. Nos dio a su Hijo. Si lo que más alegra tu corazón no es Jesucristo, tienes ídolos en tu corazón. Tienes ídolos en tu corazón. No, yo amo a Dios, pero mi trabajo es primero. Es un ídolo. Yo amo a Dios, pero mis hijos primero. No, es un ídolo. Jesucristo solo merece un lugar en tu vida. Y es el más alto de todos. El primer lugar del podio de tus prioridades tiene que ser Jesús. Cuando las personas te digan, ¿quién es lo más importante de tu vida? Ni tu mujer ni tus hijos, Jesucristo. ¿A quién amas más en tu vida? A Jesucristo. ¿Por quién darías tu vida en primer lugar? Por Jesucristo. Cristo debe ser nuestra principal motivación. No te estoy diciendo que no ames a tu esposa. Te estoy diciendo que pongas a tu esposa en el lugar que le corresponde, el segundo después de Dios. Un hombre que ama a su esposa más que a Dios no respetará las palabras de Dios y entonces nunca amará a su esposa como Dios quiere que la ame. Hermana, tú no necesitas un hombre que te diga eres lo más importante de mi vida. Tú necesitas un hombre que te garantice que Dios es lo más importante de su vida. Porque cuando ese hombre te diga Dios es lo primero, tú tienes una garantía. Aunque hoy sea defectuoso este hombre, yo sé que si Dios realmente es lo primero, se va a esforzar por amarme como Cristo amó a la iglesia, porque eso es lo que Dios le pide. Oh, hermana, si no es Dios lo primero, nada te garantiza un matrimonio bendecido. De la misma manera, hombre, no necesitas una mujer que te dijera, no he conocido a nadie como tú, eres lo más especial de mi vida. Necesitas una mujer que te diga, para amarme a mí, primero tienes que pasar por Dios. Porque Dios es lo más importante de mi vida. Pastor, ¿cómo sé qué mujer y qué hombre necesito en mi vida?
La primera cosa es que ame a Dios sobre todas las cosas. Luego ya cada uno le pone los extras que quiere al coche. Si lo quiere con alerón o sin alerón, con neones o sin neones, le gustan todoterreno, le gustan gama baja, gama alta, un Mercedes o te toca un Opel Corsa. No lo sé. Pero si ama a Dios sobre todas las cosas, tiene buen motor, hermano, y ese coche va a llegar hasta el final. Amén. Hermano, yo no digo que los milagros no sean buenos. Número uno, yo creo en los milagros. Pastor, es que hay gente que dice que Dios ya no hace milagros. Dios no cambia. En Dios no hay sombra de variación. Su poder no ha menguado. Su amor no ha menguado. Dios puede hacer milagros. Dios sigue haciendo milagros. Es más, cada vez que Dios salva a un pecador, es un milagro. Porque el mayor milagro que podemos ver con nuestros ojos no es una cura. El mayor milagro que podemos ver con nuestros ojos no es otro que la salvación de un pecador. Que ver un pecador que se convierte de las tinieblas a la luz. Pero si hablamos de sanidades, si hablamos de restaurar hogares, si hablamos de temas financieros, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue. Su poder no ha menguado y no estoy diciendo que sean malos. Estoy diciendo que esos milagros no testifican de que yo tenga una fe que salva. De que haya un milagro en tu vida no significa que Dios está contigo. Hay gente que me dijo, Dios me ha bendecido, me ha dado un trabajo maravilloso, me pagan mucho más y nunca vuelven a la iglesia. Te garantizo yo que ese milagro no venía de Dios. Dios nunca te dará una bendición que te aleja de su cuerpo, de su iglesia, de su presencia. Hermanos, si algo está haciendo que ores menos, que congregues menos, que tengas menos tiempo devocional con Dios, no lo llames bendición. Por mucho que al bolsillo siente bien. Déjame decirte otra cosa. No todo lo que sienta bien es bueno y no todo lo que sienta mal es malo. El pastor está dando un mensaje duro y me está doliendo. No significa que sea un mal mensaje. Puede ser el mejor mensaje que hay para tu vida. Porque a veces lo que sienta mal es lo que nos hace cambiar. A veces lo que sienta mal, la corrección de Dios nunca sienta fácil ni cómoda. A veces lo que duele edifica. A veces lo que duele sana. A veces lo que duele acaba con el orgullo. A veces lo que duele nos construye en una fe más sólida. A veces necesitas no tener nada para empezar a depender más de Dios. A veces necesitas quedarte solo para realmente saber que Dios es tu fiel compañero. No todo lo que sienta mal es malo. De la misma manera, no todo lo que sienta bien es bueno. Ha aparecido una persona en tu vida que te quiere y te trata bien. Cuidado, no significa que venga de Dios. Te ha llegado una oferta de trabajo suculenta y golosa. Cuidado, no significa que venga de Dios. Pastor, entonces, ¿cómo sabemos si algo ya siente bien o ya siente mal, viene o no viene de Dios? Hay una regla básica. Todo lo que viene de Dios tiene un propósito: acercarte más a Él. Por eso siempre diré que hasta a veces los niños, si no fuera porque la Biblia dice que son herencia del Señor, a veces pensaría que no los manda Él. Porque hay gente que es tener un hijo y su fe se va al suelo. Y su vida de congregación se va al suelo. Y parece que el hijo se vuelve el obstáculo entre él y Dios. Y ojo, no quiero pensar que el diablo también va regalando criaturas. Aunque algunas, cuando están por la iglesia, me hacen dudar de quién las trajo. Son herencia del Señor. Porque no solo lo que nos aleja de Dios es algo que nos ha venido, sino también nuestro propio pecado y corazón. A veces buscamos el primer pretexto y excusa para alejarnos del Señor. Hermano, nosotros queremos hablar de fe, pero de la fe que salva. De la fe que cambia vidas. De la fe que transforma hogares. De la fe que une matrimonios, de la fe que te lleva de las tinieblas a la luz, de la fe que te pasa de estar muerto en delitos y pecados a tener una vida abundante en Cristo. Y esa fe, dice la palabra, que solo viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Quizá desde que estás en esta iglesia has tenido menos experiencias. Quizá desde que estás en esta iglesia te has sentido menos avivado, pero estás escuchando palabra de Dios. Y hay una esperanza, que seas salvo.
Porque estoy cansado de ver gente que tiene muchas experiencias místicas y luego fuera muestra que no conoce a Dios. Las experiencias no significan nada, hermano. Absolutamente nada. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21 dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Cómo Dios ha determinado salvar a las personas? Mediante la predicación. Hermano, ni la alabanza, ni el teatrito, ni el especial de los nenes, ni la comida congregacional, nada de una iglesia es tan importante como la predicación. Porque es en ese momento que Dios puede trabajar en un corazón y salvarlo. Hemos alabado a Dios, hemos ofrendado, hemos orado y es ahora que Dios puede estar tocando corazones. Porque Dios ha determinado salvar a los que creen a través de la palabra y la predicación. Me da mucha tristeza cuando voy a un evento o a algún sitio y hay 2 horas de música, 3 horas de especiales. María sale a cantar una cosa, Juanito a contar un testimonio y después de 6 horas se llena el pecho el hombre organizador y dice: y ahora lo más importante, la palabra de Dios. Y te acercas al púlpito y te dice en el oído: quedan 30 minutos. Oh hermano, si yo voy a un lugar y me tiro 1 hora y media cantando, media hora escuchando los especiales de los hermanitos, media hora ofrendando y con anuncios, y me levanto para que un hombre me diga: tienes 30 minutos para la parte más importante, le digo: yo ni empiezo, hermano. Yo ni empiezo. Porque yo prefiero que en 30 minutos se alabe, se ofrende y se ore, y que hora y media se predique las Sagradas Escrituras. Porque tú puedes cantar en casa, puedes orar en casa. La ofrenda es un solo instante, pero tú has venido a inundar tus oídos y tu corazón hoy con la voz de Dios. Y si vamos a decir que es la parte más importante, es la que debe ocupar más tiempo en nuestros cultos. Hay gente que me dice, una vez un pastor me dijo: Juan Manuel, yo te doy un consejo porque tú eres joven, no tienes experiencia y bueno, nosotros que sabemos más, pues ya sabemos cómo va esto y te recomiendo bajar el tiempo de tus sermones. La ciencia dice que a partir del minuto 30 la concentración ya baja, así que te recomiendo predicar unos 40, 45. Dice: mira, la mayoría de predicadores de hoy reformados, sus sermones duran eso, 40, 45, el que mucho 50. Y Juan Manuel, tus sermones van de 1 hora para arriba. Yo por un momento respeto mucho a ese hombre. Pero puedo ser inmaduro, puedo ser tonto, llámame tozudo o cabezón, o quizás sea fruto de mi soberbia o orgullo que no veo. Pero yo no soy capaz de dedicar solo 40 minutos a la palabra. Y te voy a dar mis argumentos. La ciencia puede decir lo que le dé la gana. Pero yo veo en la Biblia a Jesús predicando hasta 1 hora que tuvieron que ir a buscar cena porque se había hecho tarde. Veo a Pablo predicando hasta 1 hora que hasta un chavalín se cae de una ventana del sueño que tuvo. Veo constantemente en la Biblia sermones que luego dicen: y se hizo de noche. Y me vas a decir tú que porque la ciencia dice que la gente hoy con 30 minutos pierde la concentración. Le digo: mira, yo he ido al cine, he visto películas de 2 horas y ni he parpadeado. Yo he estado comiendo con amigos y después de 1 hora y media en esa mesa ni me he distraído de la conversación. Yo he visto partidos de fútbol que duran 90 minutos más el tiempo de prórroga más todo y no me he movido del asiento. Y me vas a decir que la ciencia dice que en 30 minutos se pierde la concentración. ¿Quién aguanta 2 horas una película? ¿Quién aguanta 2 horas un partido de fútbol? ¿Quién aguanta 2 horas de charla con un amigo? Y me dice que no aguanta 1 hora de palabra de Dios. Yo no estoy pensando en lo que dice la ciencia, me estoy cuestionando si ese hombre ama verdaderamente a Dios. Número 2, cuando uno predica con poder, es el propio Espíritu Santo el que cautiva la atención de las personas. Yo he estado predicando más de 1 hora y media y gente decirme: se me pasó rápido. Porque yo no tengo que entretener a nadie, es la obra del Espíritu la que hace que las personas miren el reloj y decir: wow, ya pasó 1 hora.
A lo mejor, si solo es palabrería, sí que es verdad que después de 20 minutos la gente ya está un poco agobiada. La predicación se tiene que hacer con pasión. No para atraer, sino por el mensaje que predicamos. Hermano, llevo 7 años ya pastoreando y nunca se ha quejado nadie de que se le hacen largos los sermones. La palabra de Dios es lo más importante. Es lo que más debe abarcar el culto, porque es el momento donde puede haber salvación. Tú vas a ser hoy restaurado si estás atento a la palabra de Dios. Tu familia puede cambiar hoy si estáis atentos a la palabra de Dios. Tú vas a salir de aquí diferente y edificado si estás atento a la palabra de Dios. No me vengas a decir, pastor, podíamos poner 3 canciones más y cantar 6. No, palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta? No te cuesta nada estar 1 hora y media escuchando alabanzas. No te cuesta nada estar haciendo otras cosas. Pero te cuesta sentarte 1 hora atentamente a ver un sermón. Hermano, tu carne, el mundo y Satanás saben lo que más necesitas y va a ser lo que más te quiera robar. Es muy fácil llevar en el coche alabanza, en el trabajo alabanza y decir, yo estoy todo el día escuchando alabanza. Eso no cambia a nadie. Eso no cambia. Pero quiero ver una persona que se pasa el día leyendo la Biblia y viendo predicaciones y su vida no cambia. Si su vida no cambia, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermano, tú no necesitas ver para creer. Tú necesitas oír para creer. Y te digo más, cuando creas, entonces verás. El cristiano no necesita ver para creer. El cristiano ve porque ha creído. Hermano, a mí las cosas que me han pasado, no me han pasado porque le he dicho a Dios que pasen para que yo crea en ti. Las cosas que me han pasado porque yo he creído en Dios. No son las cosas las que me hicieron creer. Es mi fe la que hicieron que muchas veces viera la poderosa mano de Dios obrando en mi vida. Yo no le digo a Dios, haz esto en mi vida para que crea que estás conmigo. Yo le digo, haz esto en mi vida porque sé que estás conmigo. Te lo pido, por favor. Y te digo más, cuando es una fe verdadera, aunque no haga eso y aunque eso no pase, sigo creyendo. Cuando la gente dice, me siento mal en la fe, es que esa fe está basada en experiencias. Porque la fe que salva no necesita ver, la fe que salva no necesita sentir, la fe que salva no necesita experimentar, la fe que salva es capaz de saber que Dios está cuando no lo siente. La fe que salva es aquel que te dice, en medio del nacimiento de un bebé, Dios es fiel, y en medio de un funeral, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no ha cambiado. Cambia nuestra manera de mirar a Dios. Punto número 2. Hemos visto que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La segunda parte de este sermón es el apóstol Pablo centrándose en que Dios no hace acepción de personas a la hora de salvar. Versículos 19 y 20. Añado, ¿acaso Israel no sabía en primer lugar? Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban. Dios ya anunció que a Israel, la nación de Israel, le iba a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Hermano, déjame decirte una cosa, tú y yo no somos pueblo. Y dice, es más, les voy a provocar a ira, porque voy a buscar a los que no me buscaban. Y voy a ir detrás de los que no preguntaban por mí. Hermano, ¿sabes qué es lo que más amo de Dios? Que yo nunca lo quise. Hermano, yo soy de esta tierra. Y yo no te puedo decir, yo nací en una casa con fe. Yo no te puedo decir, yo nací en una casa con muchas creencias. Sí, me bautizaron, tradición. Sí, hice la comunión, regalos. Me gané mi primera videoconsola y mi primer ordenador gracias a mi primera comunión. A mí me dio igual vestirme de marinero y torcer la cara así para las fotos. Yo quería mi Play. Yo quería mi ordenadorcito. Saqué mucha pasta ese día, hermano. Hoy haría la comunión otra vez.
Solo por los regalos. Pero sí que me daba mucho miedo, porque me acuerdo que era bien pequeño y un día llegamos y me dice la señorita que se encarga de la comunión, Juan Manuel, hoy es un día especial para ti, te van a dar tu primera hostia. Y yo la miré como diciendo, yo ya me llevo algunas, o sea, me la va a dar el cura, pero mi padre ya me ha dado más de una. Me dice, no, estas hostias no son otras. Pero asustaba. También un día antes me dijo, bueno, antes de tu comunión tienes que confesarte al cura. Hostia, yo tengo 10 años, o sea, tampoco tengo nada que confesar. Cuando él me empezó a hacer preguntas, 1 hora y media nos tiramos. Y yo tenía 10 años, digo, me coge con 18 y el hombre ya puede dar agenda para la próxima semana. Hermano, yo no quería a Dios. Es más, yo me burlaba de Dios. Yo me burlaba de su iglesia. Para mí los creyentes eran ignorantes, que necesitaban una fe porque eran débiles. Gente que no confiaba en su propia capacidad y necesita apoyarse en una creencia porque no valían nada por sí solos. Gente que estaba depresiva y deprimida y que la única manera de sentirse acompañado era decir, Dios está conmigo. O 4 locos a los que conquistaron hace muchísimos años y les dijeron que había un Dios y tenían que creer en Él, en vez de aquellos pájaros y búhos en los que creían. Para mí, la religión era una basura. Y no solo eso, le tenía asco y rabia, porque la iglesia hizo mucho daño a nuestro país. La iglesia nos robó por muchos años. La Santa Inquisición torturó a muchas personas. Hubo un tiempo en España que o eras católico o te mataban o te ibas. No ha sido bonito la historia. Cuando vayan a decir los españoles tienen un corazón duro, primero quieran conocer la historia de España, antes de juzgar a las personas como están hoy. Pero hermano, a mí lo que más me agrada es eso, que yo no lo busqué. Yo nunca pregunté por Dios. Y si estoy hoy aquí predicando y defendiendo mis creencias, es porque Él dijo, yo iré detrás de un pueblo que no me busca. Y yo iré a buscar gente que ni siquiera pregunta por mí. Hermano, tú y yo estamos aquí no porque buscamos a Dios, tú y yo estamos aquí porque Dios nos busca a nosotros. Y ahí uno se hace muchas preguntas. La primera pregunta que deberías hacerte, que yo me hago, y que si no eres muy soberbio te harías tú también, es ¿por qué yo? Porque vamos a ser honestos, hay gente más simpática que tú ahí fuera, ¿verdad? Hay gente con más paciencia que tú ahí fuera, ¿verdad? Hay gente hasta más generosa que tú ahí fuera. Hay mejores padres que tú ahí fuera. Hay mejores esposos que tú ahí fuera. Hay gente que ama más que tú ahí fuera. Hay gente más solidaria que tú ahí fuera. Pero tú estás aquí. ¿Nunca lo buscaste? ¿Nunca preguntaste por él? ¿Nunca le diste ni un motivo para abrazarte y amarte? Pero él te quiso. Hermano, tú no tienes que decirle a Dios, muéstrame que me amas, porque solo estar aquí ya es una muestra de amor. Podía haber otro, y estás tú. Hay mucha gente mejor que nosotros, aparentemente fuera, pero nos buscó a nosotros. Y no solo eso, que a pesar de nuestro pecado y nuestros errores, nos sigue amando. Hermano, Dios no hace acepción de personas. Y eso fue algo que le dolió mucho a Israel. ¿Por qué? Porque en la mente de la nación de Israel, Dios era de ellos. Tanto que hoy mucha gente dice, yo creo en el Dios de Israel. ¿Qué pasa? ¿Que tienen el monopolio divino? Ya la Biblia, sí, porque por un tiempo Dios fue el Dios de Israel. Pero ahora no es el Dios de Israel. Ahora es el Dios de los israelitas que han creído. Y el Dios de los colombianos que han creído. Y el Dios de los españoles que han creído. Y el Dios de los ecuatorianos que han creído. Y el Dios de los americanos que han creído. Porque ya no creemos en el Dios de Israel. Ahora creemos en el único Dios verdadero. El cual es Dios de todos aquellos que creen y confiesan el nombre de Jesucristo. Y el problema de Israel es eso. ¿Por qué Dios les provocó a celos? ¿Por qué Dios les provocó a ira? Porque en la mente de ellos, Dios era de ellos. Porque ellos tenían promesas. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Hermano, ellos despreciaron algo precioso. Dios hizo pactos con Israel.
Les dijo, yo seré vuestro Dios. Vosotros seréis mi pueblo. Antes de que Jesús dijera, id a predicad, el anuncio era diferente. La gente vendrá y verá que aquí hay un Dios. Tanto que los profetas decían, venid y ved que hay Dios en Israel. Antiguamente la gente, ¿por qué venía el día de Pentecostés gente de todas las naciones? ¿Recuerdan el día de Pentecostés que gente creyó y escuchaban que hablaban en muchos idiomas? Porque el día de Pentecostés reunía gente de muchas lenguas, tribus. Porque toda la gente iba a Israel a buscar a Dios. Era el lugar donde se hacía la Pascua. Era un lugar donde se celebraba todo. Era el lugar donde Dios parece que habitaba en esa tierra. Pero ese pueblo le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios. Pero Dios dijo una cosa, les voy a provocar a celos. Buscando a un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué dice un pueblo que no es pueblo? Porque para los israelitas, nosotros éramos perros. Éramos basura. Para ellos, nosotros éramos despreciables. ¿Recuerdas aquella mujer que se acerca a la mesa gateando prácticamente, suplicando a Jesús su atención? Y Jesús dice, ¿cómo le quitaré la comida a los hijos para dársela a los perros? Qué duro, ¿verdad? Pero era la visión que tenían incluso los apóstoles. Porque el propio apóstol Pedro tuvo que tener una experiencia para entender que Dios no hacía acepción de personas. Porque él la veía diferente. El apóstol Pedro comía con los gentiles después de entender eso, pero cuando llegaban judíos, se apartaba de los gentiles. Y Pablo lo reta. Pablo le llama la atención y dice, Pedro, ¿por qué comes con los gentiles y cuando aparece un fariseo, un judío, parece que vuelves a comer con los otros? No seas hipócrita. Si Dios no hace acepción, nosotros tampoco. Hermano, Dios trajo celos, demostrándole a Israel de esta manera sencilla, no me habéis querido. No me voy a quedar sin pueblo. Voy a buscar otro. Voy a buscar otro. Miren, Hechos 10:15. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. ¿Cómo veía Pedro a los gentiles? Como gente impura. Recuerden rápido, Pedro tiene un éxtasis. Flipa en colores y ve un lienzo bajar y un montón de animales impuros. Y una voz que le dice, ¿qué? Come. ¡Qué alegría poder comer cerdo ahora! ¡Come! Jamón ibérico. ¡Come! Un buen chorizo picante gallego. ¡Come! Un buen bocadillo de panceta con pimientos. No, señor. Eso es impuro. Si a un español le dicen eso. Si no escucha la voz, la fabrica. No llames tú impuro a lo que Dios ha limpiado. Pero no estaba hablando de comida esa imagen. Esa imagen no hablaba de comida. Esa imagen hablaba de personas. Lo que Pedro tuvo que entender es que esos gentiles que para ellos eran un pueblo impuro, Dios también lo estaba limpiando. Dios también lo estaba purificando. Y Dios también lo estaba llamando pueblo. Pedro lo entiende más adelante y en el versículo 34 y 35 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Ya no Israel, ahora cualquier nación, el que le teme y hace lo que es correcto, Dios lo acepta. Dios lo acepta. El propio Pablo a los Gálatas les dice, Gálatas 3, 28 y 29, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Tenemos que entender la mente del israelita, del judío de entonces. Pablo está diciendo, es que la gente pensaría, nosotros somos pueblo de Dios, pero no somos linaje escogido. Y Pablo dice, no,
si habéis creído, también sois descendientes de Abraham. Si habéis creído, también Abraham es vuestro padre en la fe. Si habéis creído, vosotros sois parte de la promesa. No tenéis la misma cara, no tenéis los mismos rasgos, pero tenéis la misma fe. Y la promesa a Abraham no era una promesa cultural, no era una promesa geográfica, era una promesa espiritual. En Isaac seremos llamados hijos de la promesa. En aquel hijo que llegó por la fe. En aquel hijo que tuvo que creer para verlo. Hermanos, miren, ese texto de Gálatas, yo no sé si a ustedes se lo ha dicho alguna vez a alguien para justificar el ministerio pastoral femenino. Hay muchas personas que dicen, no, porque sí, antes era para los hombres, pero mira lo que dice Gálatas. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. Digo, claro que no, ahora hay hombre, hay mujer. Hay gato que se siente hombre, hay hombre que se siente gato, hay transgénero, hay transexual, hay transespecie, hay anormal, hay asexual, hay de todo. Porque como no hay hombre ni mujer, si tú entiendes eso ahí, hermano, ponte a estudiar. Porque eso no está hablando de que ahora, ¿qué pasa? Que el hombre ya no es cabeza del hogar, ahora la mujer ya puede ser cabeza porque ya no hay hombre ni mujer. Ese texto no habla de eso. Ese texto está hablando de salvación. Ese texto está diciendo que para salvar, Dios ya no salva solo hombres o mujeres, salva tanto a hombres como a mujeres. Dios está diciendo que para salvar ya no hay judíos o griegos, salva gente. Ya no hay esclavos ni libres, salva a todos. A todo aquel que cree. Porque entendamos que culturalmente en aquel tiempo había una gran diferencia. Habían esclavos y señores. Los judíos y los griegos estaban completamente separados. Y Pablo está diciendo, Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios nos mira hoy aquí en esta sala, hermano, Dios no ve bolivianos, españoles, ecuatorianos, chinos, africanos, argentinos, uruguayos, brasileños. Dios no ve eso. Dios ve un pueblo. Pablo dice, somos uno en Cristo. Somos uno. Nuestra iglesia no tiene que ser iglesia al estilo brasileño, ni nuestra iglesia tiene que ser iglesia al estilo español, ni nuestra iglesia tiene que ser iglesia al estilo peruano. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia única. Aquí no hay banderas. Aquí no hay banderas. Una vez lo hicimos, empezamos a poner en el local banderas de todas las personas que venían. No, hermano, y Dios me hizo entender que no quiere banderas. Que no es un Dios de banderas, que no es un Dios de escudos, que no es un Dios de un cóndor en una bandera o un águila imperial en otra. Que Dios no defiende patrias, que Dios no defiende gastronomías, que Dios no defiende cultura, que Dios tiene un pueblo. Un pueblo. Y no hay nada que me duela más en una iglesia cuando veo colombiano con colombiano, ecuatoriano con ecuatoriano, boliviano con boliviano. Somos un pueblo. Un pueblo. Ay, es que a mí no me gusta la comida de ese país. Es que a mí... hermano, ¿a ti te gusta lo que tú quieres que te guste? ¿Crees que a mí me gustaba el ceviche? ¿Crees que a mí me gustaba el encebollado? ¿Crees que a mí me gustaba la salchipapa? ¿Crees que a mí me gustaba el pique macho? ¿Crees que a mí me gustaba un seco de cordero? ¿Crees que a mí me gustaba esa cosa? Yo no sabía ni que eso existía. Un día me llega alguien y me pone un plato de carne con unas patatas que llevan una salsita amarilla que parece que lleva un poco de queso. ¿Eso qué es? ¿Qué crees que voy a hacer yo como una persona cerrada a su cultura? No, a mí no me gusta. ¿Lo has probado? No, pero sé que... Ponme aquí. Ración grande encima. Y sí, la primera vez que te lo metes en la boca es un sabor raro. Es diferente, porque no lo has probado nunca. Ah, es que no me sabe a mi comida. Claro que no te sabe. Tú eres mediterráneo, tú eres de gazpachito, de tu paella, de tu fideuá, de tu carne sin mucha especie, solo a la plancha con un poco de sal. Y te has metido en una cultura donde le ponen todo lo que encuentran por ahí. Encuentran 60 hierbas en el bosque y todo vale. Que a veces los veo echar tanta especie que no sé si están cocinando, parece un chamán haciendo una poción. Y te encuentras con culturas que son muy charlatanes.
Y culturas que tienen demasiada confianza y cruzan unos límites peligrosos. Límites que dices tú, me pillas en el mundo y un guantazo te llevas. Pero yo no puedo empezar a decir, yo es que soy de otra cultura. Es que a mí me enseñaron de otra manera. No, yo tengo que entender una cosa y lo he entendido. Somos uno. Y no hay nada más bonito que cuando ves al que es más frío con el más cariñoso, dándose un abrazo. Un día alguien probando la paella de uno y otro día probando el plato de otro. Cuando empiezas a arrancar la cultura de tu corazón, te empiezas a olvidar de dónde has nacido, de quién eres, de cuál es tu bandera, de cuál es la música de tu cultura, y empiezas a vivir una congregación que es un lugar acultural. Y empiezas a entender que nuestra cultura es Cristo, que nuestra ley es la palabra y que nuestra nacionalidad es el reino celestial. Hermano, yo aquí ya no veo color. Aquí ya no veo el pasado ni la nacionalidad. Aquí veo hermanos. Y eso es a lo que se refiere cuando dice, porque en Cristo somos uno. Aquí no hay judío ni griego. Aquí no hay esclavo ni libre. La iglesia es un lugar donde se congrega el juez y la limpiadora. La iglesia es un lugar donde se congrega el que gana 3.000 y el que gana 1.000. Pero cuando están aquí, no importa clase social, no importa lo que ganamos, no importa cuál es nuestra profesión, porque a los ojos de Dios somos uno. Por eso, algo que nunca puede haber en una iglesia son asientos reservados. No me gusta cuando voy a una iglesia y veo las primeras filas y pone reservado para pastores. No me gusta cuando voy a una iglesia que va a hacer un evento importante y veo una silla reservada para el alcalde, para el presidente, para el diputado, para el juez fulanito que nos visita. No me gusta cuando el pastor corre a saludar a los que llevan un Mercedes y los sienta delante a su lado y no se da la misma prisa a saludar a los que vienen a pie. No me gusta cuando el pastor ama quedar con los que pueden llevarlo a un gran restaurante, pero no le gusta sentarse a la mesa de aquellos que solo pueden brindarle un plato de arroz. Toda clase de favoritismo en la iglesia es pecado. Cuando una persona entra por ese lugar, por esa puerta, no hay que preguntarle si es pastor, no hay que preguntarle cuál es su trabajo. Cuando una persona entra por ese lugar hay que hacer dos preguntas. Una, ¿cuál es su nombre? Y dos, sea bienvenido a la casa del Señor. Esta es su casa. Ah, pero es que yo soy, no importa. Ah, pero es que soy mendigo, no importa. Ah, es que soy el alcalde, no importa. Aquí somos uno. Y Dios no nos ve diferentes, ni por lo que ganamos, ni por nuestro sexo, ni por nuestra cultura, ni por nuestro trabajo. Y esa es la grandeza de la iglesia del Señor. Porque el mundo es diferente. El mundo tiene secciones. El mundo tanto tienes, tanto vales. El mundo tienes dinero para comer en restaurantes de 100 euros el plato, vas con un grupo. Pero eres de la clase más baja de 3,90 el combo del McDonald's, vas con un grupo. El mundo, eres de los que aparcan su BMW y su Porsche en buenos sitios, vas con un grupo. Y eres de los pobres que tenéis que coger siempre el bus o el tranvía, vas en otro grupo. Eres de los que lleva un Jaguar, vas en un grupo. Eres de los que siempre tienes que decir, pastor, me acercas, vas en otro grupo. El mundo te clasifica. El mundo quiere ver tu currículum. El mundo quiere ver tu experiencia. El mundo quiere avalarte por lo que tienes. Quiero comprar una casa. ¿Avales? ¿Cuánto tienes en el banco? ¿Con cuántas propiedades lo respaldas? No tengo nada, pero sé que la voy a poder pagar. Lo siento, tanto tienes, tanto vales. Si no puedes demostrarme que tienes, tampoco te voy a dar un crédito. Por eso en el mundo, el pobre cada vez más pobre y el rico cada vez más rico. Y eso no lo va a arreglar ni la derecha ni la izquierda. Eso no lo va a arreglar ni el fascismo
ni el comunismo ni el socialismo, porque eso es problema del pecado. Eso es problema del corazón. Y eso solo lo puede arreglar Jesucristo. La Biblia no dice, bendita la nación que es socialista. Bendita la nación que es comunista. Bendita la nación que es capitalista. La Biblia dice, bendita la nación cuyo Dios es el Señor. El problema, hermano, no está en la política ni en los bancos. El problema está en el corazón. Por eso debemos predicar a Cristo. Decir, aquí hay lugar para todos. Y la esperanza es Jesús. Punto número final. Pablo termina en el versículo 21 diciendo, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Yo quiero hacer una lectura de un pasaje de Miqueas para que entiendan cómo se ha sentido Dios muchas veces con Israel. Miqueas capítulo 6 del 1 al 5 dice, oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oíd montes la acusación del Señor y vosotros, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio. Mira lo que les pregunta, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Ven la pregunta de Dios? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Quiero que entiendan la situación. El profeta llega a la nación y le dice, Israel, así dice el Señor, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Y por qué Dios dice a través del profeta, respóndeme? Porque sabe que nadie podrá decir nada. Nadie puede decir nada. Mira lo que les dice. Yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Pablo termina diciendo, Dios ha tenido su mano extendida siempre a un pueblo rebelde y desobediente. Hermano, yo hoy vengo de parte de Dios a preguntarte lo mismo. Hermano, ¿qué te ha hecho Dios? ¿En qué te ha molestado Dios para que no vivas en obediencia? Hermano, ¿qué tan grave te ha hecho Dios para que no ores? Hermano, ¿qué te ha hecho Dios para que lo cambies por otras cosas? Tu respuesta va a ser nada. El problema soy yo. El problema soy yo. Hermano, Dios te ha dado, voy a meterme en el saco. Dios nos ha dado infinitos motivos para amarlo y le hemos dado la espalda. Dios nos ha dado infinitos motivos para buscarlo y lo hemos dejado de lado. Dios nos ha dado infinitos motivos para obedecerlo y hemos sido desobedientes. Y la misma promesa y la misma palabra que Pablo dice, Dios ha tenido su brazo extendido a un pueblo rebelde y desobediente. La misma se aplica a nuestra vida. Hermano, Dios sigue teniendo su mano de misericordia sobre tu vida, a pesar de que muchas veces tú y yo hemos sido desobedientes y rebeldes. Esa es la grandeza de Dios con el pueblo de Israel, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y que cuando Dios tiene un hijo, aunque ese hijo a veces sea desobediente y rebelde, siempre será su hijo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Mucha gente cree que en ese tiempo el hijo pródigo pudo haber perdido la salvación. Pero el hijo pródigo, a pesar de estar en el mundo, siempre fue hijo. Porque cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el padre lo espera de brazos abiertos. ¿Sabes por qué? Porque el hijo que es hijo nunca pierde su salvación. Porque el hijo que es hijo, aunque se desvíe un momento, siempre vuelve a casa. Hermano, eso me enseña otra cosa. El hijo puede llegar a comer hasta con los cerdos.
un momento. Pero el hijo que es hijo, un día su corazón se va a despertar. Con mi padre yo tenía todo. Con mi padre yo tenía todo. El hijo que es hijo vuelve a casa, hermano. Te digo una cosa. ¿Israel vio maná caer del cielo? ¿Sí? ¿Israel vio una columna de fuego que les abrigaba por la noche? ¿Israel vio una nube que les tapaba el calor del día? ¿Israel vio el Mar Rojo abrirse? ¿Israel vio grandes naciones siendo destruidas por ejércitos pequeños, gracias a Dios? ¿Israel vio muros caerse? ¿Israel vio las plagas y cómo Dios guardó a su pueblo? Esa es la gran prueba de que ver no significa creer. Israel lo vio todo y Dios dijo, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Israel vio maná y miraba a Egipto diciendo, allí teníamos carne. Hay gente que ha visto muchas cosas en la iglesia y aún así no tiene la fe que salva en su corazón. Porque el pueblo que salió de Egipto, hermano, no entró en la tierra prometida. Se los tragó el desierto. Vieron la gloria de Dios en las plagas. Vieron la gloria de Dios en el camino. Pero al final, perdición hubo para ellos. Ver no es creer. La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Dios te está hablando cada semana, hermano. Y no tienes que decir, hermano, tengo que hacer un ayuno para tener experiencias, tengo que orar para tener experiencias. No, cree en su palabra. Cree en sus promesas. Hermano, no necesitas sentir que Dios está contigo cuando Él en su palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días, y yo lo creo. Hermano, yo no declaro la palabra, yo no decreto la palabra, yo creo en la palabra. Yo no declaro, yo declaro que Dios está conmigo. No, yo creo que Dios está conmigo. Yo no decreto, no, hermano, yo creo. El mundo ordena y decreta. El Hijo de Dios cree. La diferencia entre el mundo y nosotros no es la autoridad de nuestras palabras. La diferencia del mundo y nosotros es la fe de nuestro corazón. El mundo cree que un amigo está o no está según si le está haciendo compañía física. Nosotros, aunque estemos solos, creemos que estamos acompañados. Hermano, cuando hay una tormenta, yo no declaro bonanza para mi vida. Yo creo que mi barco no se hundirá porque Jesús está en él. Cuando hay una enfermedad, yo no declaro sanidad. Yo creo que Dios hará su perfecta voluntad. Y que si es dejarme morir, es lo mejor que me podía pasar, porque todo lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. Cuando yo pierdo mi trabajo, yo no declaro puertas abiertas, cielos abiertos, ventanas abiertas, ya no saben ni qué abrir. Ya está todo abierto, llevan 20 años abriendo cosas. Ya es tiempo de que cierren alguna ventana, no se vaya a escapar el gato. Hermano, yo cuando pierdo el trabajo, yo creo que Dios suplirá todas mis necesidades en Cristo. Cuando yo tengo una necesidad económica y veo peligrar mi vida y mis necesidades básicas, yo no declaro providencia sobre mi vida. Yo creo que es quien busca primero el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas son añadidas. Cuando el enemigo me persigue, yo no declaro venganza ni victoria. Yo creo que Dios es mi refugio. Cuando yo voy a viajar, yo no declaro un exitoso viaje. Yo creo que Dios va adelante. Hay gente que declara y no cree. Y hay gente que nunca declaramos, pero creemos con firmeza. Porque el que cree no tiene ni que hablar. Simplemente actúa confiado. Hermano, hay gente que la ves haciendo mucho show, espectáculo, declarando, decretando, y en su corazón vive temblando. Y hay gente que no grita, no se exalta, y en medio del problema lo ves simplemente con su Biblia y leyendo. Tranquilo. Pero hermano, el que tiene fe es aquel que puede estar sereno en la tormenta.
callado en medio de una discusión. La fe no se demuestra en gritos, la fe se demuestra en confianza. La fe no depende de lo que siento, la fe depende de lo que sé. Y yo sé una cosa, hermano, yo sé que Dios está conmigo. Hay gente que tiene miedo de perder su salvación. Ay, pastor, me da miedo el futuro, si seré salvo. Yo confío una cosa, ni la muerte ni la vida, ni el presente ni el pasado ni lo porvenir, ni principados ni potestades, nada me separará del amor que está en Cristo Jesús. Ah, pero pastor, me da miedo llegar hasta el final. Judas dijo, y aquel que es poderoso para preservaros sin caída y presentaros delante de él en gloria. Ah, pastor, pero es que no sé si mi futuro, no sé lo que voy a hacer mañana, no sé lo que me espera, estoy sufriendo mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, es que no sé, a veces siento que un día me escaparé de las manos de Jesús. Aquello que el Padre me da, yo no lo rechazo. Mis ovejas, ninguna se escapa. Pastor, pero es que me siento perseguido por el enemigo. Aquel que es de Dios, el diablo no lo toca. Pastor, pero siento que el enemigo se está levantando contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pastor, pero siento que está aquí a mi lado y yo quiero vencer. Resiste al diablo, sométete a Dios y él oirá de ti. Tanto grito para él. Si lees y crees, puedes vivir confiado. El que mucho grita es el que se quiere convencer de lo que no cree. El que cree de verdad no tiene que decir, simplemente camina confiado. Hermano, el que mucho grita es el que tiene más miedo. La gente más alterada es la que menos fe tiene. No, hermano, no grites, solamente cree y confía. Vamos a orar.